Hola a todos mis seguidores de mi columna jurídica, Visor Jurídico, que me sigan a través de Facebook, YouTube y a través de Diario Vértice de Chilpancingo. Hoy quiero comentarles un tema relacionado con otro que anteriormente ya comenté y que tiene que ver con la Carta de No Antecedentes Penales que pide la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y en la que he propuesto además que se establezca que para expedir o negar en su caso una carta de no antecedentes penales se tenga en cuenta como prueba plena una sentencia debidamente ejecutoriada, o sea, de sentencia de condena en contra del ciudadano o el interesado, para que la autoridad relacionada con la Fiscalía General del Estado la pueda denegar. Sin embargo, ¿ustedes alguna vez se han preguntado si ese documento es válido o no es válido? O en su caso, si existe en el organigrama o en la estructura orgánica de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia General del Estado, y sobre todo en el reglamento interno de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la figura de dirección de criminalística, o en su caso jefatura de archivo criminalístico, lo que es importante establecer para que un documento de esta naturaleza pueda tener valor. Sin embargo, revisando ambas legislaciones, he encontrado que no existe la figura de director de archivo criminalístico, mucho menos de jefe de archivo criminalístico, toda vez que si ustedes analizan un documento relacionado con esta carta de antecedentes no penales, es decir, la carta en sí misma, van a poder cerciorarse que el fundamento que se invoca para expedirla por parte del jefe de archivo criminalístico es un fundamento genérico, es decir, no justifica ni siquiera la existencia de dicha autoridad para expedir la carta de no antecedentes penales. Esto es, no existe como tal en el organigrama o en la organización de la Fiscalía General del Estado a través de las unidades y órganos administrativos la figura de director de archivo criminalístico, mucho menos de jefe de archivo criminalístico, lo que es suficiente para establecer que este tipo de documentos que expide esta autoridad es nulo, ya que, como lo hemos comentado anteriormente, nuestro país se rige por el principio de legalidad que establece el artículo 16 de la Carta Magna, que establece que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. En este caso no hablamos de carencia de competencia, sino de inexistencia de la figura del director o jefe de archivo criminalístico, que es más grave. Porque para que un documento tenga validez no solo debe de provenir de autoridad competente, sino de una autoridad jurídicamente existente, lo que en el caso no acontece. Les explico por qué. De acuerdo con la ley orgánica y sobre todo el reglamento de la Fiscalía General del Estado, para expedir una carta de no antecedentes penales, el jefe de archivo criminalístico se funda en el artículo 24 y en el artículo 24 del reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y 54 fracción tercera del reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, de la lectura de dichos preceptos se obtiene que no existe regulada la figura ni siquiera de la jefatura o dirección de archivo criminalístico. No existe el archivo criminalístico como órgano auxiliar del fiscal general del Estado para que pueda expedir ese tipo de documentos, puesto que para que sean válidos necesita provenir de una autoridad existente y sobre todo competente. Es por ello que señalo que dicho documento relacionado con la Carta de No Antecedentes Penales es nula, y así debe decretarse cuando un ciudadano que se sienta afectado con la negativa de este tipo de documentos lo reclame inclusive a través del amparo, ya que lo principal es que para que tenga validez, reitero, debe existir la autoridad. Sin embargo, en
todo lo que es la ley orgánica ni el reglamento se establece la existencia de la Dirección de Archivo Criminalístico, mucho menos de una jefatura, como órganos administrativos o como autoridades administrativos auxiliares del fiscal general del Estado. Es por tanto que ese documento es nulo. Además, es necesario establecer también que en otros estados, por ejemplo en San Luis Potosí, en Quintana Roo, quienes expiden dicho documento son la Dirección General de Servicios Periciales. Sin embargo, en mi concepto no es dable que dicha autoridad administrativa expide ese tipo de documentos, toda vez que no cuenta de acuerdo con las funciones que desarrolla, no es autoridad que tenga competencia para expedir ese documento. Sin embargo, así lo hacen a nivel estado, es decir, en Quintana Roo y en San Luis Potosí. Lo más viable es que, como también en otros estados sucede, es que dicho documento, es decir, relacionado con la Carta de No Antecedentes Penales, sea expedido por una Dirección de Reinserción Social de los estados, es decir, por la Dirección General de Reinserción del Estado de Guerrero, que es la autoridad competente, porque es ahí donde se ejecutan las sanciones, es ahí donde el sentenciado cumple su condena, es decir, cumple con la duración de su prisión o de la restricción de su libertad. Es por ello que en este caso debe ser dicha autoridad de reinserción social la que debe expedir la Carta de No Antecedentes Penales, y es necesario entonces proponer una reforma en ese sentido para que no solo se cubra la omisión legislativa en la ley orgánica de la Fiscalía ni en su reglamento que hemos denunciado, para que se le dé vida jurídica a la Dirección de Archivo Criminalístico, en su caso a la Jefatura de Archivo Criminalístico, sino que la propuesta de reforma es en el sentido de que sea el Centro de Reinserción Social o la Dirección General de Reinserción Social del Estado de Guerrero la que expide este documentos, toda vez que al tratarse de sentencia, al ser necesario para negar este tipo de documento al interesado, es necesario que exista una sentencia debidamente ejecutoriada, sentencia de condena firme, lo que incluso está en condiciones de informar el Centro de Reinserción Social, o en su caso la Dirección General de Reinserción Social de los estados, que son las autoridades competentes aquí, quienes cuentan con dicha documentación en su archivo y que a través de ello pueden informar a las autoridades y en su caso expedir a los interesados este tipo de documentos. Por ello, mi propuesta es en el sentido de que sea la Dirección General de Reinserción Social a quien se le faculte para expedir la Carta de No Antecedentes Penales. Los espero en el siguiente comentario.